RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. En Radio Nacional de España, Memoria de Delfín. Qué ganas tenía de escuchar esta sintonía y de que se encendiese este pilotito rojo que tengo aquí a mi ladito y que me permite dirigirme a todos ustedes. Ya he dicho en alguna ocasión que este trabajo es adictivo y claro, más de 2 semanas alejado de los micrófonos, pues echa de menos las cosas como son. Pero ya estamos de vuelta, empezamos año, estrenamos 2024. Espero que estas fiestas las hayan pasado de la mejor manera posible, rodeados de familiares y amigos, y que hayan conseguido descansar y también recargar energías, que tienen que durar mínimo hasta Semana Santa. Esa es la actitud. Así que bienvenidos una semana más a este programa, a Memoria de Delfín, programa número 358, y seguimos con el mismo lema: recordar es casi obligatorio. Y llega el momento de comenzar este recorrido radiofónico, un recorrido que hoy nos hace detenernos en el año 1907, el año del fallecimiento del médico alemán Paul Julius Moebius. Él fue quien a finales del siglo XIX bautizó, le dio el epónimo, al síndrome del que hoy vamos a hablar. Se trata de una enfermedad rara que consiste en la parálisis congénita de los músculos faciales y falta de movimiento en los ojos, y en ocasiones también con falta de desarrollo de las extremidades, algo que enseguida nos explicarán mucho mejor nuestros siguientes invitados. Un síndrome que se suele denominar coloquialmente cara de máscara, porque los afectados carecen de expresión facial, no pueden sonreír, ni fruncir el ceño, ni parpadear, tienen dificultades en el habla, pero en ningún caso afecta a su capacidad intelectual. En España hay unos 200 casos diagnosticados. Y como les decía, para hablar de ello contamos hoy con 2 invitados. Desde nuestra emisora de Radio Nacional de España en Valencia nos acompaña el doctor Antonio Pérez Aytés, médico especialista en pediatría. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el servicio de neonatología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, como responsable de la unidad de dismorfología y genética reproductiva. Actualmente es investigador senior emérito y desde 1997 es asesor médico de la Fundación Española del Síndrome de Moebius. Doctor Pérez Aytés, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, y en primer lugar, feliz año nuevo, ¿eh? Igualmente, feliz año. Encantado de estar aquí. Igualmente, han pasado 8 días, pero todavía lo seguimos diciendo. Y también nos acompaña desde nuestra emisora de Radio Nacional de España en Cartagena, Rafael Moreno Gómez, padre de un niño afectado por este síndrome y presidente de la Fundación Rafa Puede. Rafael, muy buenas noches, bienvenido y por supuesto, feliz año también, ¿eh? Hola, muy buenas noches y igualmente feliz año. Esperemos que este año nos traiga muchas cosas buenas, muchas alegrías y si es posible en forma de salud. Con eso nos conformamos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, doctor, aunque ya hemos dado un pequeño apunte de lo que es este síndrome, me gustaría que usted nos explicase un poquito más en profundidad de qué se trata, qué es el síndrome de Moebius y cómo se manifiesta. Pues como ya has explicado muy bien, es la parálisis congénita, es decir, desde el nacimiento, de todo lo que es la musculatura facial, digamos que maneja toda la mímica facial, que esto está inervado. Los nervios, digamos, son como, yo siempre lo explico a los padres, es como el tendido eléctrico, ¿no? El que lleva el impulso al músculo. Entonces el nervio facial, que es el que llevaría el impulso a toda esta musculatura facial, está dañado ya probablemente desde etapas ya muy tempranas del desarrollo intrauterino. Porque el núcleo, lo que es el núcleo donde se origina el nervio, o bien a lo largo del desarrollo embrionario se destruye por diversos motivos, o ya de nacimiento, digamos, en su primordio no se ha desarrollado. Normalmente, prácticamente el 99% de casos lleva asociado también una afectación del nervio motor ocular externo, que es dentro de los nervios craneales el número 6, el facial es el 7. Porque están los dos, el núcleo de estos 2 nervios están muy juntos dentro de lo que es la base de lo que es el tronco cerebral. Y este músculo, este nervio inerva el músculo que mueve el ojo lateralmente. Es decir, tienen afectación de la mirada lateral. No mueven, la musculatura facial tiene esta ausencia de mímica facial y no mueven
lateralmente el ojo. La visión no se afecta ni otros movimientos oculares. Y como también has dicho, pues en un porcentaje de casos, entre el 15 y 25%, pueden asociar también anomalías de extremidades, como falta de, digamos, lo que son defectos que se llaman de reducción distal, falta de dedos, de pies, manos, hipoplasia del músculo pectoral, una anomalía que se llama anomalía de Poland, y también verse afectados algunos otros nervios craneales, que tienen que ver con la deglución, también a veces con el centro respiratorio, que suele ser menos frecuente, pero suelen ser los casos que tienen mayor afectación de la salud y más graves. Doctor, hablaba usted de los nervios craneales sexto y séptimo. Sí. Hemos hablado de esos dos, pero en total, ¿cuántos tendríamos, por curiosidad? Hay 12 nervios craneales, sí, o sea que están todos en lo que es el tronco cerebral, allí Muy donde bien. se regulan montones de funciones vitales. Doctor, esas manifestaciones aparecen de forma congénita, aparecen al nacer, pero ¿puede nacer un bebé con unas manifestaciones y a medida que crece ir apareciendo otras, sumarse a las que ya tenía? No, en Moebius la afectación que hay es la que hay al nacer. O sea, congénito significa presente al nacimiento. Vale. Lo que ocurre es que hay su gradación, o sea, no todos los Moebius son exactamente iguales. Claro. Hay como un espectro de afectación. Hay casos que la afectación del nervio facial no es completa. Es muy típico en Moebius que la afectación es más intensa de la zona superior de la cara, digamos, la zona frontal hacia abajo. Entonces hay casi un 40-50% de Moebius tienen cierta movilidad en la parte inferior de los labios, y esto pues hace que en algunas cosas funcionen mejor en lo que son cierta pronunciación de ciertos vocablos, como las letras P, B, que necesitan del movimiento labial, o en el tema de deglución, de cierre labial. Pero vamos, las manifestaciones que tienen son las que hay al nacer. No es degenerativo, no va agravándose con la edad. Vale. ¿Y afecta por igual a ambos sexos, razas, o hay distinciones? No, absolutamente igual, 50-50. Esto ya lo tenemos comprobado en la asociación Moebius en España, que además en colaboramos con otras asociaciones de Italia, de Holanda, y en todas más o menos es igual, el 50%. Vale. Doctor, se sabe que es una parálisis congénita, pero no se sabe cuáles son las causas, o se tiene un ligero conocimiento de cuáles pueden ser. Hay cierto conocimiento. Sabemos que lo que es el Moebius típico, que comentamos nosotros típico o clásico, tal como lo describió precisamente el doctor Paul Julius Moebius a final del siglo XIX, es esporádico, es decir, no todos los casos que hay de Moebius, y es la experiencia nuestra, o es el primer caso en la familia y luego ya no hay ninguno más, o son parejas que han tenido varios hijos y el tercero tiene Moebius y los otros no. Y tenemos la asociación, y en otras asociaciones nosotros ya tenemos experiencia, aquí en la Asociación Española, de al menos, que yo recuerde, 4 casos de personas Moebius que han tenido descendencia, hijos, incluso hay con nietos, y ninguno ha tenido Moebius. Esto indica que factor genético como tal, con arreglo a las leyes de Mendel, pues no existe. Es decir, que es una anomalía esporádica y que probablemente se debe o bien a algún accidente de tipo vascular, de falta de riego sanguíneo, durante la etapa del desarrollo embrionario, entre la 6ª, 8ª semana. Esto se sabe porque ahora con el TAC sí que se ve que algunos casos en la zona donde están los núcleos del nervio séptimo y sexto, en el tronco cerebral, pues hay como pequeñas calcificaciones o señal de hemorragia antigua. O bien, por causas que desconocemos, no se ha desarrollado. También hay algunos fármacos, como el misoprostol, esto hay mucha experiencia en Latinoamérica, que tienen efecto, digamos, teratógeno, y entonces pueden producir, si la madre ha ingerido esta medicación, este medicamento durante el embarazo, pues puede producir síndrome de Moebius, probablemente a través de un mecanismo de este tipo vascular, porque el misoprostol provoca contracción uterina, y estas contracciones del útero en una etapa muy sensible del desarrollo del embrión, en la fase de embrión que pasa ya a la época fetal,
pues parece que esa zona del tronco es muy sensible a la falta de riego sanguíneo y puede producir esto. Pero hoy por hoy, causa genética como tal no hay y probablemente no existe para Moebius, que es el gran problema. No podemos tener un marcador genético para diagnosticarlo, es clínico. Claro. Doctor, ¿y no hay tratamiento curativo? Curativo como tal, no. Lo que hay son tratamientos paliativos. O sea, que la mejora sería gracias a cirugía. Sí. Cirugía reconstructiva en este caso. En este caso, digamos, el tratamiento como tal, los tratamientos sería para mejorar la movilidad facial, sobre todo la movilidad labial. Sería esta intervención que se llama de animación facial, que la más conocida y la que más se emplea es la de este cirujano plástico canadiense, Roland Zucker, Zucker, que lo que permite, trasplantando un pequeño musculito del muslo a la zona facial y aprovechando una rama de un nervio masticatorio, pues puede producir que una sonrisa, que hagan sonrisa, que es muy importante en la interacción social. Imaginar un niño, que es el gran problema que tienen los padres, que del momento que nace no sabe si ríe, si llora, totalmente como si estuviera apático, muy típico en Moebius, que en los primeros días de vida piensen como que no ve, que es ciego, o que es autista, porque no reacciona a los estímulos, y sin embargo sí que reaccionan, sí que se ríen. Ellos dicen se ríen por dentro, porque no pueden expresarlo. Claro. Y con la operación de Zucker sí que consiguen ese movimiento de las comisuras de los labios que hace ya que tengan esa sonrisa, ese movimiento de sonrisa, y eso en la interacción social es importantísimo. También hace que en los casos más intensos, que tienen esa afectación tan intensa de toda la musculatura facial, por ejemplo, pueden en el reposo mantengan los labios cerrados, la boca cerrada, sobre todo al dormir, porque así no se reseca la boca, porque el mantener la boca abierta y respirar al final se reseca, claro. La saliva, se favorece la caries, en fin, lleva muchos problemas. Entonces, ese es uno de los... Y luego está la intervención también muy importante de tipo psicosocial, porque de pequeñitos, muy bien, no suele haber gran problema, los padres están muy bien mentalizados, ellos saben perfectamente cuándo ríe y llora, pero cuando llega la adolescencia, las pandillas, los amigos, ahí hay una etapa porque pueden tener cierto rechazo, al tener esa inexpresividad facial, parece que están siempre muy serios, que no reaccionan a nada. La intervención psicosocial y familiar es muy importante. Son los dos grandes pilares del manejo en Moebius. Lo que está claro, doctor, es que el cuidado, la ayuda a estas personas requiere de un equipo multidisciplinar, pediatría, traumatología, otorrino. Sí, sobre todo en los 6-7 primeros años de vida. Un equipo, por supuesto, pediatría, sí que... aunque no tienen, digamos, déficit inmunitario ni ningún problema de defensas como tal, pero sí que debido a estas anomalías en todo lo que es la musculatura, parece que sí que tienen más tendencia a tener infecciones respiratorias, sobre todo catarros, más pues lo típico en la infancia, y entonces son como un poco más intensos. Si además tienen otros nervios craneales afectados, como son el nervio de la deglución, el glosofaríngeo, o no digamos el vago, etcétera, o algún problema de cuerdas vocales, pues entonces ya los problemas respiratorios son más intensos. También el otorrino importante, porque sí que tienen más tendencia a otitis. Pero una vez superados esos primeros años de vida, que donde necesitan el manejo multidisciplinar, si además hay anomalías esqueléticas, más todavía, pues ya es más la integración social, más labor de psicopedagogos. Ya lo apuntaba en la presentación, pero me gustaría que quedase totalmente claro, y es que este síndrome, doctor, no afecta a la capacidad intelectual. No, lo que es, digamos, la afectación es el tronco cerebral, lo que es la corteza más arriba, la zona de la materia gris, por decirlo así, que la parte cognitiva del cerebro humano no lo afecta,
la asociación Moebius, pues esto Rafa lo conoce muy bien. Pues tenemos un chico que es físico nuclear, hay otro que lleva pues el conductor en la furgoneta del negocio familiar, hay maestros, hay incluso un abogado que ha montado una fundación en Almería, se llama El Saliente, todo un complejo, un hombre con una capacidad enorme de iniciativa, un auténtico empresario, emprendedor. Es decir, que tenemos todo el espectro social dentro del Moebius y no afecta, ¿no?, la capacidad intelectual. Ni a la capacidad intelectual, ni tampoco afecta a órganos vitales, con lo cual la supervivencia es similar a la de una persona que no padezca el síndrome. Sí. Excepto unos casos muy, muy concretos y poco frecuentes, pero que los hay, que ahora probablemente nos hablará Rafa, que afecta a múltiples nervios craneales, sobre todo si afecta a cuerdas vocales y el centro respiratorio, que entonces tienen muchos problemas de deglución y tienen que llevar alimentación por sonda nasogástrica, incluso gastrostomía, un tubito al estómago para alimentar, porque se atragantan y no hay forma, pueden hacer aspiraciones al pulmón. No digamos si necesitan traqueotomía y porque hacen paradas respiratorias durante el sueño y conectar a un respirador en casa. Excepto esos casos muy concretos, que sí que ahí se afecta, claro, unas zonas muy vitales, el 99% no afecta órganos vitales. La supervivencia es la de la población general. Doctor, si le parece, escuchamos el caso del hijo de Rafael y, por supuesto, puede usted intervenir cuando crea oportuno. Rafael, vamos a situarnos en el año 2009, sí, en el Hospital de San Javier en Murcia. Allí estaba su mujer, Lourdes, dando a luz a ese pequeñajo llamado Rafael Moreno Villar. Cuéntenos cómo transcurren esas primeras horas desde su nacimiento. Bueno, pues era nuestro primer hijo y estábamos muy ilusionados, acudimos al hospital esperando el nacimiento y sí que detectaron que había algo que no iba bien. O sea, durante las pruebas previas y tal nunca habían visto nada que fuera de lo normal, ¿no? O sea, que fue hasta el momento del nacimiento cuando realmente vimos y nos explicaron que pues eso, que Rafa había nacido con unas características muy particulares, sin saber darnos todavía que un nombre. Bueno, el pediatra me acompañó a donde estaba mi hijo y por el camino me iba diciendo, bueno, tenéis que ser fuertes, son cosas que pasan. Claro, yo no entendía nada. Claro. Y al llegar allí a la habitación donde estaba en la incubadora, pues bueno, conocí a mi primer hijo. Un chico, bueno, pequeñito, con mucho pelo. Lo que más llamaba la atención es que nació sin manos, tenía la barbilla metida hacia adentro, por lo tanto la forma de la cara también la tenía muy particular, y luego tenía parecía que estaba llorando, pero era muy inexpresivo, no tenía expresión. Estaba rojo y nada. A partir de ahí tuvo que necesitar oxígeno porque al tener la mandíbula tan metida hacia adentro le obstruía las vías respiratorias altas y precisaba de aporte de oxígeno. Y lo derivaron a otro hospital, el Hospital de la Resaca, un hospital aquí en Murcia, el Hospital General, el principal. Sí. Y a partir de ahí pues estuvimos durante los primeros 6 meses, pues bueno, él estuvo ingresado durante todo ese tiempo en las diferentes unidades del hospital y, bueno, lo que decía antes, fuimos nosotros los que buscando en Internet, por las características que presentaba mi hijo, los que de pronto encontramos un nombre, Moebius, y fuimos quienes se lo transmitimos al pediatra que lo estaba atendiendo y dijo sí, es Moebius. Efectivamente. Su principal preocupación, Rafael, era el problema respiratorio, ¿no? Sí, la mandíbula la tenía, bueno, el doctor ahí te ha explicado perfectamente, pues eso, las diferentes características y además nadie mejor que él sabe o puede explicar este síndrome porque tiene mucha experiencia tanto conociendo a afectados como los las familias. Los padres que lo viven también los explican muy bien. Sí, seguro. Yo estaba, claro, la verdad es que ahora también estamos hablando de 2009, han pasado ya 14 años.
Y ahora muchas veces, claro, en aquel momento tanto para mi mujer como para mí era lo más normal del mundo. O sea, era nuestro hijo, estábamos allí con él 24 horas, tuvimos que dejar de trabajar, dedicarnos a acompañarlo en el hospital durante esos primeros 6 meses de vida, como digo, y estábamos, pues eso, todo era una incertidumbre. O sea, claro, nadie sabía si Rafa podía presentar, si iba a andar, si iba a hablar, si podía presentar algún problema cognitivo o si iba a sobrevivir. Porque, de hecho, una noche a las 2 de la mañana nos llamaron y nos dijeron que fuésemos, dormíamos en el coche, en el aparcamiento del hospital, y nos avisaron que fuésemos y que nos esperásemos lo peor. Uf. ¿Qué ocurría? Bien, Rafa, al nacer con la mandíbula retraída, no podía respirar. Entonces tuvieron que realizar a las pocas semanas, 3 semanas o 4 semanas de haber nacido, una traqueotomía. Claro. Con tan mala suerte que adquirió una bacteria y entró en sepsis. La sepsis, es una infección generalizada que empezaba a afectarle a los órganos. Empezaban a fallarle los riñones y lo tuvieron que sedar porque no respondía bien al antibiótico, y estuvo así sedado unos 5 días hasta que finalmente, afortunadamente, salió adelante. Pero esta sepsis sí que le produjo una secuela en el pulmón, y a raíz de ahí tuvo que estar conectado a un respirador artificial durante casi 3 años. Los primeros 2 años era 22 horas diarias las que estaba conectado al respirador, y en casa lo atendíamos. Eso le quería decir, Rafael, que una vez en casa, hablaba de esos 6 meses que estuvo hospitalizado. Una vez en casa, como decía usted, se convirtieron su mujer y usted mismo en sus enfermeros. Tenían que curarle la traqueotomía, cambiarle la cánula, el aseo, la alimentación, aspiración de secreciones. Era todo el tiempo pendiente de su hijo, ¿no? Nos turnábamos para dormir. O sea, no estoy exagerando, porque además en aquel caso, conocíamos a otras familias, por internet también habíamos conocido situaciones similares en las que en Estados Unidos una chica se había asfixiado por la propia saliva, por las propias secreciones. Uh-huh. Y Rafa, además, tenía muchísimas. Nadie sabía explicarnos por qué tenía tantísimas secreciones. Por lo tanto, llegó un momento que después de estar casi 6 meses ya allí, nos plantearon la posibilidad de irnos a casa, pero no existía una unidad de hospitalización domiciliaria pediátrica. Entonces, a raíz fue cuando una familia ya nos movilizamos y se consiguió hacer esta unidad de hospitalización domiciliaria, que sí que la había para adultos. Y lo que ocurrió es que nos formaron tanto a mi mujer como a mí para hacer todo, para cubrir las necesidades que podía y resolver situaciones que podían darse con Rafa. Desde utilizar el AMBU, que es un aparato que sirve para situaciones de asfixia, uh-huh, a el cambio de cánula, que era algo que había que, y la limpieza. Diariamente había que limpiarle la cánula y hacer, la maniobra más complicada era el cambio de cánula, que ya llegamos a tener mi mujer y yo una experiencia brutal. Rafael, me imagino que uno de los momentos clave en estos primeros años fue el momento de la escolarización de Rafa. Creo que les propusieron que acudiesen a un colegio de educación especial, pero ustedes se negaron porque Rafa no tenía ningún problema cognitivo y dijeron no, a un colegio ordinario y punto, ¿no? Sí. Eso es una situación que se sigue dando todavía y que es muy triste. En aquel momento, cuando se tiene que escolarizar en preescolar, a los 3 años, comienza una unidad de valoración, le estuvo realizando diferentes pruebas y la verdad es que veíamos que se superaba. Cada vez que se lo ponían más difícil, tenía que hacer puzzles, montar pirámides, estaban intentando valorar o detectar si tenía algún problema cognitivo para, en ese caso, posiblemente lo más conveniente fuese un colegio de educación especial, pero en el caso de Rafa no había ningún problema cognitivo. O sea, tenía una necesidad de enfermería, principalmente. Uh-huh. Y les dijimos que no, o sea, que nos justificasen por escrito qué motivaba que tuviese que ir a un colegio de educación especial,
y no a un colegio ordinario. Finalmente fue a un colegio ordinario y llegamos a un acuerdo en el que mi mujer y yo estábamos durante toda la mañana en la puerta del colegio por si surgía algún accidente, se le salía la cánula o había que atenderle por algo que hubiera que pasarle. Reivindico desde aquí todavía, porque la figura de la enfermera escolar. ¿Qué ocurre? Que Rafa lo que necesitaba en aquel entonces era una enfermera escolar, alguien que pudiese dar respuesta a estas necesidades de enfermería que tiene, y algo que todavía no está implantado en los colegios. Rafael, evidentemente como padres das tu vida por tus hijos, pero me imagino que también tiene que haber momentos de debilidad. ¿Qué les ha resultado más difícil superar en estos años? ¿La falta de información en cuanto a este síndrome? ¿La falta de recursos públicos? ¿La economía? Pues, si te soy sincero, desde el primer día, fui yo quien tuve que comunicarle a mi mujer. No sabíamos nada, durante el embarazo no detectaron nada, porque, nació, como he dicho antes, con ausencia de ambas manos, los pies zambos, la mandíbula muy metida hacia adentro. Y claro, mi mujer, ella cuenta que nació por cesárea, le hicieron la cesárea, la llevaron, al niño se lo llevaron a otra habitación y no sabía nada, no sabía absolutamente nada. O sea, ella estaba de pronto recuperándose allí en una habitación y nadie le había dicho nada, y fui yo quien tuve que llegar y explicarle, como nos había dicho el pediatra, lo que nos había tocado. Momento durísimo, me imagino. Claro. Ella dice que soy el mejor contador de historias malas. No recuerdo bien lo que le dije, pero bueno. Fue todo con mucha serenidad, con mucho amor, y tanto ella como yo desde el principio nunca nos hemos cuestionado ni nada, simplemente una circunstancia que nos ha tocado, y alguna vez lo he dicho, si Rafa tenía que nacer aquel día, en aquel momento, lo hizo en el mejor sitio posible. Qué maravilla. Su hijo tiene ahora, creo que 14 años, está en tercero de la ESO. ¿Cómo se desenvuelve Rafa en su día a día? ¿En el cole, en casa, con sus amigos? Bien, nosotros siempre hemos procurado... Nunca hemos intentado ocultarlo. Es más, ya cuando nació yo creé una página web que era Rafa Puede, o la marca, por decirlo de alguna manera, sí. Rafa Puede, en la que queríamos transmitir eso, que aunque Rafa tenía muchísimas dificultades, podía hacer lo que se propusiese, podía hacer muchas cosas, ¿no? Y creamos una página web, en redes sociales también éramos muy activos, nos llegaron a dar el premio Mejor Página Web de la región de Murcia, diferentes premios a través de Rafa Puede, que eso posteriormente derivó en la fundación que lleva su nombre. Pero él siempre hemos participado en eventos desde que era pequeño, en un sinfín de actividades para hacer que él se sienta incluido dentro de la sociedad como uno más. Rafa, ¿tiene muchas limitaciones o cada vez lo ve más adaptado? Porque creo que, por ejemplo, le gusta mucho el deporte, ¿no? Sí, lo más llamativo es el tema de las manos, que al final, claro. Pero no es por su... La culpa no es suya, la culpa es de que las cosas no están adaptadas a sus circunstancias. O sea, si nosotros todos no tuviésemos manos, porque nuestras características físicas fuesen así, pues estaría todo adaptado a estas circunstancias. No sé si me explico. Sí. Entonces, claro, Rafa se maneja perfectamente. Él utiliza el móvil, el ordenador. En el instituto escribe en un portátil, sí. No tiene adaptación curricular, ha superado todas las asignaturas como el resto de los compañeros, y es capaz de hacer cosas que seguramente te parecerían, o quien esté escuchando le creería que no son posibles. Pero sí lo son. De todos modos, quizá lo más llamativo de este síndrome, no digo que sea lo más importante, pero puede que sea el que estas personas no puedan relacionarse con los demás utilizando los mismos códigos. Sonrisa, mímica facial, incluso la dificultad que tienen en el habla. Pero creo, Rafael, que esto lo suple su hijo, y otros afectados, con miradas, con gestos corporales. Seguro que su círculo cercano lo interpreta perfectamente, ¿no? Sí.
Todos, yo creo que al final pues desarrollan una manera de comunicarse o de expresarse, ¿no? con el mundo. Si es cierto, lo explicaba antes muy bien el doctor Aitel, claro, nosotros utilizamos la sonrisa o la mímica facial pues para interactuar con la gente, ¿no? Para relacionarnos con las demás personas. Claro, ellos ahí es la gran barrera y el gran problema que tienen. Rafa, por ejemplo, sí que es bastante expresivo con la mirada. Cuando se cabrea también se hace notar. Sí, mucho. Y luego también él, para reír, hace como una risa interna, hace un sonido, él provoca, es consciente perfectamente de que no puede manifestar con la mímica. No sonríe, pero sí se carcajea, ¿no? Exacto. Entonces, oye, es justo, o sea, él se ríe, lo que no puede es sonreír, pero claro, la carcajada esa interior, así que además muy llamativa y contagiosa también. O sea, que bueno, en ese aspecto, bien. Por eso es tan importante, doctor, no solo ayudar a los afectados, sino también informar y formar a familiares y equipos médicos. Esto nunca está de más, ¿verdad? Sí, lógicamente. Sí que es cierto que Moebius ahora es mucho más conocido entre los pediatras, los neurólogos, entre, en fin, todo lo que son los médicos jóvenes ahora, Pero hay, sobre todo en los Moebius más mayores, hay algunos que se ha tardado mucho en ponerle su diagnóstico. Estaban etiquetados como parálisis facial desde el nacimiento y es así. Es muy curioso que cuando se creó la Fundación Moebius en el año 97, un poco antes, que Rafa se acordará de la madre de Hugo, de Carmen Real, desgraciadamente falleció ella. Ella no conseguía socios porque era difícil en aquel momento, no existía todavía internet y estas facilidades que hay ahora de comunicación, y acudió al famoso programa aquel de televisión de Lobatón, de los desaparecidos. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Justo. Y fueron 3 minutos de programa, y en una semana le llamaron 25 personas, la mitad de ellos no sabían que tenían Moebius. O sea, fue una cosa... hoy día eso ya no pasa, es decir, gente con 30, 40 años que cuando llegan a esa edad se le diagnostica Moebius, pero sí que a veces en los primeros días de vida, ya digo, es a veces un poco más dificultoso. Una pregunta, yo como hace mucho tiempo que no veo al hijo de Rafa, él está allí en San Javier, Murcia, y en Valencia, ¿él lleva una traqueotomía? No, la traqueotomía afortunadamente consiguieron retirársela. Muy bien. Y no la lleva. ¿Y sonda gástrica? Sí. Rafa ha tenido operaciones, sus características, como hemos visto, y como ocurre en la mayoría de los Moebius, son físicas, ¿no? Son una discapacidad física. Rafa fue operado por una distracción mandibular, que lo que hizo es que un alargamiento de la mandíbula que provocó que el paso del aire, que era lo que estaba, la lengua estaba obstruyendo la entrada de aire por la vía aérea superior, por la garganta, pues lo que hizo es que eso facilitó que pudiera respirar bien y poder retirarle la traqueotomía. Rafa lo que no se alimenta por boca. O sea, actualmente sí que estamos trabajando y ya según va haciéndose mayor y negociando y viendo qué alimentos con la logopeda puede tomar y tal, pero él por boca tiene afectado el nervio que le permite deglutir correctamente. Entonces sí que traga saliva, porque si no estaría babeando, pero tomar alimento por boca o líquido de momento no lo hace. ¿Articula palabras? Sí, él tiene ya nos veremos pronto, doctora Aitel, y ya verás cómo te va a sorprender, porque es verdad que hace mucho tiempo que Muchísimo, lo vi muy pequeñito. Sí. Que no lo has visto, pero él tiene una manera de hablar, él construye las frases, no pronuncia como pronunciamos nosotros, ya que pues eso, los labios no los puede cerrar, la lengua tampoco la maneja como lo hacemos nosotros, pero sí que se le entiende perfectamente. Mucha gente, quizás el primer día no, y eso nos ocurre siempre pues con los profesores nuevos, cuando entran los
compañeros, cuando alguien se acerca, pero más que nada es por una barrera que la persona que está escuchando y que es normal lo pone, porque habla un poco, diferente, él habla con la garganta, con entonación, pero una vez que estás con él un ratito, enseguida le pillas el código y lo entiendes perfectamente. Preguntaba esto porque podría pensarse que por lo que estamos comentando, como que no se les entiende al hablar. Moebius hablan completamente. Claro. Lo que ocurre es que tienen dificultades en pronunciar ciertos sonidos, sobre todo los que se llaman bilabiales, lo que es P, B. B, claro. Lo típico esto que dices, lo típico, di Pamplona, pero el resto de sonidos perfectamente. Y como hay cierto porcentaje que también tienen afectado un nervio se llama hipogloso, entonces lo que son los sonidos de R también tienen cierta dificultad. Esto también se maneja muy bien con logopedia. El logopedia también es muy importante en Moebius. Pero te acabas, como decía Rafael, habituando a su habla y no totalmente. Come por boca por el momento. Sí. Leía una información, doctor, de México, donde desde hace unos años se cuenta con una clínica multidisciplinar que atiende a los pacientes con este síndrome. Aquí en España todavía no tenemos ninguna, desafortunadamente, ¿verdad? Establecida, digamos, oficialmente como tal, o sea, un centro de estos que se llaman dentro de lo que es el Ministerio de Sanidad CESUR, centro de referencia oficial, no hay. Lo que sí hicimos en el Hospital La Fe de Valencia, donde hemos acumulado bastante experiencia, es una consulta, que esta lo hacemos a través de la Fundación, lo que llamamos de información y evaluación. Es decir, una consulta donde pueden venir libremente, esto lo acordamos con la dirección del hospital ya hace mucho tiempo, cualquier paciente Moebius, se les evalúa, se les hace un informe, no se le pide ningún tipo de análisis porque no, digamos, para esto no sería necesario ya que se abriera una historia para agilizarlo todo, y se les emite un informe que esto se le lleva a su médico en su zona donde ellos viven y se mantiene el contacto con ellos y a través de este contacto pues se va evaluando. En este aspecto sí, pero una consulta como tal oficial multidisciplinar sí que tenemos colaboración en el Hospital La Fe de otorrino, de cirujano plástico, de traumatólogos, pero no una consulta oficializada a través de la cual, digamos, de manera oficial, desde las comunidades autónomas pues puedan venir. Pues está el problema de que para trasladarte y que te hagan una intervención de un servicio de salud de una comunidad autónoma a otra, necesitas lo que se llama una canalización oficial, etcétera. No. Hay que perfilar todavía muchas cosas, doctor. Sí. Rafael, una importante manera de ayudar, como decíamos, es la información, y a ello está contribuyendo usted, sin duda, a través de su fundación, recordamos, creada en el año 2015. Y me gusta mucho cuando dicen que no son una organización de apoyo a la discapacidad, sino una organización que apoya y apuesta por la capacidad de las personas. Sí, así. La Fundación Rafa Puede no es una fundación específica de síndrome de Moebius, para eso está la Fundación Síndrome de Moebius Nacional o la ahora Asociación de Síndrome de Moebius España. Nosotros, mi mujer y yo, creamos la Fundación Rafa Puede con la idea de apoyarnos en otras familias y apoyar a otras familias en situaciones similares. Aquí en Murcia solo conocemos 2 casos más, de un chico con 20 y pocos años con síndrome de Moebius y una niña, una adolescente también de 13 años. Son muy poquitos casos los que hay en España, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que es difícil reunirnos y bueno, poder hacer acciones de manera continuadas. Entonces, mi mujer y yo lo que creamos fue la Fundación Rafa Puede, que lo que trabaja es por eso, o sea, por la inclusión y por fomentar e impulsar las capacidades de las personas. Rafael, su fundación mantiene relaciones de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas, pero siempre es insuficiente
y yo creo que es un momento estupendo para hacer ese llamamiento que crea usted oportuno. Bien, bueno, sí, la verdad, nosotros somos una fundación pequeña, y las acciones que realizamos pues van en función del presupuesto. Sí que hay veces que tenemos la suerte de poder tener acceso a alguna subvención o alguna ayuda que nos dan, pero lo que también agradecemos son siempre las donaciones o gente que quiera colaborar apoyando nuestras actividades. A través de las redes sociales pueden seguirnos, ver lo que hacemos. Hacemos muchas acciones de formación, de difusión y sobre todo de inclusión. Desde el principio teníamos claro que queríamos hacer cosas para todos. Cuando la inclusión entendida como algo para todos, una actividad en la que puedan participar todos y todas en igualdad de condiciones y la persona que más ayuda necesite se le presta ese tipo de ayuda. Siendo así que hemos hecho actividades de robótica, informática, zumba y actualmente estamos trabajando con grupos a los que llamamos diversos, en los que participan jóvenes, adolescentes con y sin discapacidad, con diferentes, diversos, y lo que trabajamos es justo lo que también lo mencionó antes el doctor Aiter, en esa edad en la que están ahora, en la adolescencia, pues necesitan no solo los pacientes o los adolescentes con síndrome de Moebius, sino también que presente cualquier otro tipo de enfermedad o patología, o pues relacionarse, tener un grupo de amigos, salir, porque es lo que toca. Y claro, eso es lo que estamos apoyando ahora. Creo que las nuevas tecnologías están aportando mucho. Por ejemplo, las impresoras 3D para la realización de prótesis y objetos es algo que ayuda de manera notable, ¿no? Sí, además este año hemos tenido la suerte de ser uno de los 3 equipos ganadores de un premio de Fundación 11, que enhorabuena, por talento, la verdad. Sí, no lo sabía, enhorabuena, Rafa. Sí, estamos muy contentos y es algo, siempre yo soy un poco friki, no soy experto en nada, pero sí que, me ha gustado programar, la impresión 3D, la informática, y tenemos impresoras 3D desde que creamos la fundación en 2015 y hemos participado en diferentes proyectos, incluso en Madrid estuvimos realizando un proyecto en Media Lab Prado para hacer accesorios que ayudasen a niños, ¿no? a jóvenes a realizar actividades concretas. Me refiero a niños con amputación congénita o accidental de miembro superior, de una mano. Y el premio que nos dan, como digo, hemos sido uno de los 3 ganadores a nivel nacional, consiste en desarrollar adaptaciones mediante impresión 3D, fundamentalmente, para personas mayores o personas que presenten algún tipo de discapacidad con las que resolver, paliar alguna circunstancia, ¿no? Imaginemos una persona mayor que tiene dificultad para abrir con una llave la cerradura. Pues con la impresión 3D se puede diseñar un engrosador o un llavero que haga palanca para que le ayude a abrir una puerta. O el caso de mi hijo, ¿no? Rafa, para escribir, él utiliza una prótesis, pero quizás podría utilizar algún otro accesorio menos pesado y más fácil de poner, en el que engancharle un lápiz y o un pincel para poder pintar. Pues todo eso se puede hacer muy fácilmente con impresión 3D. Qué maravilla. Doctor, y por supuesto la investigación médica es algo fundamental en todo esto. No sé si hay ahora algún proyecto en marcha. Pues ahora mismo, proyecto como tal de Moebius que yo conozca, no, en marcha. Teníamos uno en colaboración con la Universidad de Nijmegen en Holanda, el doctor, que esto lidera un genetista holandés, doctor Van Bohoven, que además tenía una becaria española. Lo que ocurre es que esta becaria ya, pues la subvención que tenía por parte holandesa se acabó y ha quedado un poco parado. Sí que me gustaría decir que hay mucha investigación ahora que la genética se ha desarrollado tanto, en tratar de buscar más que un gen, que ya digo, no hay como tal un gen Moebius. Sí que ha habido una serie de entidades o enfermedades que, entre otros problemas, dan paresia facial y falta de mímica facial, que se han ido separando del Moebius y que sí tienen causa genética.
había un síndrome que se ha diagnosticado mucho, se llama Carey-Feynman-Zitter, que era como una especie de forma extrema de Moebius. Esto ya se ha separado, esto es una miopatía facial y se le ha encontrado gen, y como otros síndromes. Pero sí que se está buscando que, si no un gen como tal, algún tipo de lo que se llama riesgo poligénico, afectaciones o ciertas variabilidades o polimorfismos genéticos que den como más susceptibilidad a tener este tipo de accidente vascular. Ahí va un poco la investigación. Por supuesto, importante la investigación, pero también es importante la concienciación y la sensibilización de la población para fomentar la integración de las personas afectadas. Doctor Pérez Aytés, Rafael Moreno, ha sido un placer contar con su participación en este programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto todo nuestro cariño para Rafa. Hágale llegar un abrazo muy fuerte de nosotros. Se lo haré llegar. Este equipo. Escuchará él. Muchísimas gracias y hasta otro día. Gracias. Buenas noches. Toda una vida